Se ve tu Listo. pantalla, acabamos de dar inicio con la grabación. Les recordamos a las personas, tanto el chat como la opción de preguntas y respuestas va a estar habilitado. Vamos a estar recopilando esas preguntas que surjan en el transcurso de la sesión. Y estamos con César Parlardes, él es nuestro gestor de investigaciones y vamos a tener una sesión bastante integral acerca de este tema que llama bastante la atención. César. Vale, muchísimas gracias. Como les decíamos, esto es una descripción de los acuerdos transformativos y acuerdos de publicación que firmó el Consorcio Colombia para un periodo 2025-2027. Nosotros en el Consorcio Colombia, recuerden que es una estrategia colombiana, es una de las estrategias más reconocidas a nivel internacional como una alianza para disminuir el impacto de los altos costos de la información y la publicación científica de alta calidad. Nosotros nos basamos en el trabajo cooperativo y colaborativo. Por eso les agradecemos a ustedes la participación en este espacio y en las demás actividades que organiza el Consorcio Colombia, de tanto de formación como de construcción colectiva. Es posible que algunos de ustedes no conozcan bien del Consorcio Colombia. Por eso nos permitimos este pequeño espacio para recordar que el consorcio surgió en 2018. Inicialmente contamos con 55 instituciones y ya somos 63 instituciones. Y para este 2025 tenemos 3 instituciones nuevas, miembros participantes nuevos. Les agradecemos también porque he visto que algunas de esas instituciones están registradas y participando en este espacio. Dentro del Consorcio de Colombia tenemos un paquete básico. Ese paquete básico lo tienen todas las instituciones del consorcio. Tenemos un acuerdo para la lectura y publicación con Springer Nature, Taylor and Francis, Oxford University Press, Sage Publishing, Elsevier, y también contamos con las instituciones que desean utilizar la plataforma ORCID de forma institucional para mejorar la gestión de la información de los investigadores. Si alguna de sus instituciones tiene alguna duda sobre la implementación de ORCID, no deben contactarnos para facilitar el trabajo de sus investigadores. De nuestra parte, nosotros somos Consortio. Consortio es el operador del Consorcio Colombia. Somos una empresa que desde 2012 acompaña la gestión de consorcios en el país y desde la fundación del Consorcio Colombia somos los encargados de apoyar la operación, garantizando el acceso a los recursos a cada una de las instituciones y a cada uno de los investigadores. También les dejaremos al final de la presentación nuestras páginas web para que puedan consultar más y ponerse en contacto con nosotros si lo desean. Finalmente, para acabar esta ronda de presentaciones, yo soy César Payares, yo soy el gestor de investigación de Consortium. Me encargo de apoyar a las instituciones de investigación a mejorar las capacidades y estrategias de gestión de investigación en sus organizaciones y también apoyar a los investigadores dentro del proceso de investigación. En los QR que encuentran en la presentación verán tanto mi LinkedIn como mi ORS por si desean conocer un poco más o establecer contacto. Bajo este orden, ya que nos conocemos un poco mejor y agradeciendo a las eh, 300 personas que son inscritas, ¿qué vamos a ver hoy? Para contextualizar un poco, vamos a conocer qué es un acuerdo transformativo, por qué hablamos de un acuerdo transformativo y por qué llama tanto la atención dentro de la comunidad internacional. Luego de esto, conoceremos una descripción de cómo han sido los acuerdos transformativos en el Consorcio de Colombia, qué firmamos, cómo operamos y cómo ha sido el desempeño. Luego veremos una pregunta que seguramente muchos tienen y es ¿cuántos cupos le asignaron a mi institución y cómo se asignaron? Vamos a ver ese proceso y también les dejaremos el enlace en el sitio web del consorcio donde podrán consultar la información. Luego, otras preguntas que también nos operan es cómo se pueden beneficiar ustedes de los acuerdos transformativos. En esa sección describiremos específicamente el paso a paso de cómo ser beneficiario cada uno de ustedes de los acuerdos que firmó el Consorcio Colombia. Y por último, mostraremos algunos recursos opcionales que se han construido desde el Consorcio Colombia como valores agregados o algunos recursos que algunas instituciones del consorcio también pueden explotar. Empecemos con una descripción de qué son los acuerdos transformativos. Un acuerdo transformativo lo podemos entender desde la lógica del acceso abierto. Esa es una definición que está disponible en la página de la Universidad de Antioquia, donde el acceso abierto es un movimiento para que cualquier persona pueda leer sin barrera alguna, más allá del acceso a Internet, toda la información científica, todos los procesos de publicación, entendiendo el conocimiento como un bien accesible, un bien público para varias personas. En ese sentido, buscamos romper que las
recursos económicos sean una barrera para poder leer documentos o documentación. Esto es una transformación del modelo. ¿Eso qué implica? Primero, como les decía, una negociación de otro estilo con las editoriales y unas prácticas de otras formas con las editoriales, por parte de los investigadores. Investigadores implica un cambio de principios o de estrategias de publicación y de comunicación académica. ¿Para qué? Para que rompamos las barreras legales, que no tengamos unas licencias cerradas para poder acceder al conocimiento, económicas, para también no tener que destinar fuertes recursos financieros para la lectura, tecnológicas en la capacidad de tener información disponible y accesible en Internet, e incluso sociales, porque también implica prácticas en los cambios de conocimiento y prácticas en el acceso a la educación. Todo esto relacionado con construcción de redes y repositorios para facilitar la distribución del conocimiento. La interoperabilidad de las redes es clave en ese sentido. Por eso, muchas de las plataformas para el acceso abierto, que ya les voy a mencionar, se basan en los principios de contar con la infraestructura tecnológica. No hay una única forma de entender las ventajas del acceso abierto. A veces nos preguntamos por qué a nivel mundial empezamos ese movimiento para facilitar la lectura de los documentos. Y entre muchas razones podemos mencionar tres. La primera, la visibilidad. ¿Por qué? Porque al no tener barreras económicas o tecnológicas, podemos acceder al conocimiento y pueden acceder a nuestras publicaciones científicas. De esa forma, se nos amplía el rango de posibles lectores que nuestros documentos alcanzarían a llegar, incrementando nuestra reputación, nuestra visibilidad y también el impacto académico de nuestras publicaciones. También eso nos permitiría construir con comunidades epistémicas, con sectores o investigadores que antes no podían hacer a nuestras publicaciones, pero ahora gracias al conocimiento sí se podrá acceder. Y por último, facilitamos la apropiación social del conocimiento y la divulgación del conocimiento, por la sencilla razón de que ya no tendremos una barrera tecnológica para que periodistas, comunidades sociales, divulgadores del conocimiento puedan utilizar nuestros escritos de manera libre para sus ejercicios de divulgación y apropiación del conocimiento. Un elemento muy importante es que no hay un único canal para el acceso abierto, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para romper varias barreras o mitos que han existido alrededor del acceso abierto. Cada una de estas rutas tiene sus ventajas y sus dificultades. Me voy a enfocar en una descripción general, no voy a hablar de esas características de ventajas o desventajas. La primera es la ruta verde. Tradicionalmente la ruta verde corresponde a los repositorios, esos repositorios que cada una de sus instituciones tiene para albergar la producción de sus investigadores y de sus estudiantes. En Colombia tenemos una característica que lo utilizamos sobre todo para la producción de tesis de grado o de grado, de pregrado y posgrado. Pero no solamente sirven para ello, y es importante que como comunidad también aportemos a la construcción de un acceso abierto más asequible y más equitativo, alojando nuestra producción en los distintos repositorios que disponemos. Y no solamente existen los repositorios institucionales, también existen los repositorios disciplinarios, Archive, Archive, SSRN, CENOL, distintos espacios para alojar nuestra comunicación científica. También está la ruta diamante. La ruta diamante son revistas que son abiertas, no tienen límite de publicación, todos los artículos son abiertos y no cobran a los autores. Estas las conocemos muy bien porque es la ruta que tradicionalmente tenemos en Latinoamérica, en Colombia. Las revistas que publican nuestras instituciones, en su gran mayoría, son revistas diamante, no cobran a ningún actor y el financiamiento es realizado por la propia institución. Pero también tenemos la ruta dorada. En la ruta dorada, toda la revista es abierta, pero la publicación en esa revista se implica el pago de una APC, Article Processing Charges. Estos costos generalmente son asumidos por el autor o por la institución del autor. Y también tenemos las revistas híbridas. Las revistas híbridas son revistas que tienen un modelo dual. ¿Qué quiere decir esto?
El autor puede someter el artículo a la revista y se le plantean dos opciones. O publica bajo el modelo de suscripción o publica bajo el modelo de acceso abierto. En caso de publicar en abierto, se paga una PC. En caso de publicar bajo suscripción, no se paga PC. Entraría bajo un modelo que solamente algunas personas pueden leer. Dentro de esta línea, hay otros modelos que se han desarrollado y voy a detallar, por ejemplo, Subscribe to Open, que es un modelo que se está explorando para financiar sosteniblemente el acceso al conocimiento. ¿Por qué? Porque un reto que tienen las anteriores es la equidad y la sostenibilidad financiera para todos los actores. Pero concentrémonos por ahora en las revistas híbridas. ¿Por qué? Porque las revistas híbridas son las que concentran los acuerdos transformativos. Esos acuerdos son una estrategia para facilitar la transformación del conocimiento desde lo cerrado hasta lo abierto. Implican la negociación entre las editoriales y las instituciones, consorcios o gobiernos para que con el mismo costo que tiene el modelo de suscripción, las instituciones puedan llegar a establecer una serie de artículos que se publicarán en acceso abierto sin implicar costos adicionales para las instituciones. Es una estrategia en esencia de control de costos al tiempo que es una estrategia para promover el acceso abierto. ¿Por qué hablamos de control de costos? Porque, por ejemplo, en Colombia identificamos que entre 2009 y 2019 habían alrededor de 10 millones de dólares pagados a las editoriales por APC en ciertas editoriales de alta calidad y las instituciones no tenían conocimiento de ese dato. Entonces, por eso, a nivel internacional, se consigue como una estrategia para mejorar la información y también facilitar el acceso abierto. Esto no nos lo inventamos nosotros, es una tendencia mundial. Es una tendencia mundial que se viene hablando desde 2014 a 2015. Alrededor, actualmente, se han publicado más de 1.2 millones de documentos en todo el mundo que han quedado abiertos bajo la figura de los acuerdos transformativos. Nada más en el caso de 2024 se publicaron 300.000 documentos que quedaron abiertos bajo la figura de los acuerdos transformativos. Es una figura relativamente consolidada que se consolidó a partir de 2018 con el Plan S de la Unión Europea y donde Colombia es uno de los primeros países del sur global que firma dichos acuerdos transformativos. Somos el primer país en América Latina en firmarlos, ya hay otros países que han venido incorporándose en esta tendencia y gracias a esa capacidad de innovación y adaptación que tuvo el Consorcio Colombia, tenemos gran reconocimiento a nivel internacional. ¿Por qué decidimos firmarlos? Primero, como les decía, se centralizan los costos, porque al no tener un pago artículo a artículo, sino que hay un pago global de cierta cantidad de documentos, las instituciones tienen una mejor estimación de cuánto están invirtiendo en acceso abierto y en publicación de revistas científicas. También es una estrategia que tiene el objetivo esencial de transformar el conocimiento y transformar el acceso al conocimiento. La meta, en cierta forma, es que todas las revistas lleguen a ser completamente de acceso abierto. Esa es la meta que se ha planteado a mediano plazo. A nivel mundial estamos en alrededor del 55% de transformación. No se pretende tanto llegar al 100% para tener margen de maniobra porque cada publicación y cada área de conocimiento y cada país son distintos, pero sí se busca incrementar más el acceso a la publicación. Facilitar la visibilidad y el impacto de nuestros investigadores a través de los acuerdos transformativos, a través de la publicación de acceso abierto. Y también, esto es muy interesante, facilitar la transformación o diversificar las fuentes de inversión de los actores. Porque al poder cumplir con la Política Nacional de Ciencia Abierta de 2022, sin tener que asumir el APC de las publicaciones, podemos cumplir con la política a la vez que nos quedan recursos disponibles para financiar otras actividades en nuestros proyectos de investigación. ¿Qué retos hay para esto? Porque también hay que reconocer los retos y que ustedes como comunidad
también sepan los retos que implican los acuerdos transformativos y las proyecciones que están dando a futuro, porque gran parte de esos cambios depende del comportamiento de instituciones y investigadores. En primer lugar, los acuerdos transformativos implican un reto de negociación. No es sencillo negociar con las distintas editoriales la firma de un acuerdo transformativo. Hay muchas variables que se deben tener en cuenta, distintos aspectos de discusión y posiciones muy diferentes que hacen negociaciones un reto tanto para consorcios como para las editoriales. En ese sentido, el Consorcio Colombia ha venido desarrollando aprendizajes de negociación, estrategias para incrementar su posición, pero nuevamente es un respaldo donde el trabajo colaborativo colectivo es muy importante. Otro reto, un reto muy importante y que ha generado críticas a los acuerdos y en el que hemos venido trabajando de forma significativa, nosotros, es cómo lograr la equidad entre los países. ¿Por qué? Porque un acuerdo transformativo originalmente se pensó mucho desde el norte global, de los países con mayor cantidad de recursos, y han implicado retos de acceso y equidad para los países del sur global. Por ejemplo, un modelo netamente basado en el APC implica que países con menor moneda, una moneda más débil, tengan mayores dificultades para poder poner sus publicaciones en conocimiento mundial. Por ende, la importancia de los consorcios, por ende, la importancia de la negociación colectiva para adquirir posiciones mucho más fuertes y tener relación relacionada entre distintos países. Y por último, la temporalidad. La meta es extenderse, es extender el alcance del acceso abierto, pero tenemos que acelerar el ritmo de transformación del acceso abierto porque la meta no es tener los acuerdos transformativos como el status quo en la comunicación científica, sino que es un canal transitorio para llegar a otros estados más sostenibles de la comunicación en abierto. Bajo lo anterior, ya vamos a entrar a los acuerdos transformativos en el Consorcio Colombia. Nosotros firmamos nuestros primeros acuerdos transformativos entre 2022 y 2024. Como les dije, fueron los primeros acuerdos transformativos en el sur global y en la América Latina. Gracias a esos acuerdos, en esos 3 años logramos más de 5 millones de dólares en beneficios para las instituciones y para los investigadores. Son 5 millones que se pudieron ahorrar, teniendo las publicaciones en acceso abierto sin que investigadores, proyectos e instituciones destinaran recursos adicionales para la publicación. Logramos 1.568 artículos publicados bajo los acuerdos transformativos en esa primera etapa, alrededor de 500 artículos por año con una tendencia creciente. Y la meta es seguir creciendo y teniendo más ediciones más fuertes y más sostenibles en alianza con las editoriales para incrementar el conocimiento. Y logramos beneficiar en al menos un artículo al 95% de las instituciones del Consorcio Colombia. Obviamente, nuestra meta es llegar al 100% y vamos a seguir trabajando con esos fines. ¿Cómo nos repartimos? Recuerden que el Consorcio Colombia se distribuye por distintas bandas de universidades. Cada una de sus universidades está asignada a una de estas bandas. Tuvimos una distribución donde la banda 9 tuvo un buen porcentaje de incremento de beneficio de aportes por los acuerdos transformativos. Si desean conocer la banda en la cual se encuentra la institución, en la página del Consorcio Colombia la podemos encontrar o pueden hablar con su biblioteca o su gestor de investigación. Ahora, ¿qué expectativa tenemos para los nuevos acuerdos transformativos? Nuestra expectativa, en primer lugar, es lograr más de 9 millones de dólares en beneficios para las instituciones. Queremos casi duplicar la cantidad de recursos financieros que nos ahorramos incrementando la producción en acceso abierto. Eso implica una meta global de beneficiar a 3.000 artículos en esos 3 años, el doble de lo que veníamos beneficiando en los periodos anteriores, con un relativo control de la inversión total del Consorcio Colombia a las editoriales. Y evidentemente queremos llegar al 100% de las instituciones del Consorcio Colombia siendo beneficiadas por esos acuerdos. Queremos que difundan la voz, que lleguen a distintos investigadores para poder publicar bajo acuerdo transformativo, bajo acceso abierto, los resultados de sus proyectos de investigación. Entonces, ¿qué fue lo que logramos?
Nosotros firmamos unos acuerdos transformativos para 2025, 2026 y 2027. Tenemos acuerdo firmado con las 5 editoriales que hacen parte del Consorcio Colombia. Tenemos con Elsevier, Springer Nature, Taylor & Francis, Oxford University Press y Sage Publishing, con una particularidad. Ya les voy a explicar cada una de estas editoriales en qué consisten los acuerdos que firmamos. Pero no se extrañen cuando vean que en Oxford y en Sage dice ilimitados. Empezamos con Elsevier. Con Elsevier empezamos firmando 450 hasta 650 artículos en acceso abierto para los próximos 3 años. Con Elsevier solamente estamos apoyando el financiamiento en revistas híbridas. Son revistas que, como les dije, publican tanto en abierto como en cerrado. Dentro del listado que tenemos activo para 2025, contamos con 1.641 revistas donde pueden someter sus publicaciones. El listado de las revistas está en el sitio web del Consorcio Colombia, donde ahorita les mostraré la sección para ubicarlo. Elsevier nos ofrece una diversidad de licencias Creative Commons para la publicación de sus artículos. Está en ustedes elegir cuál es la que más se acomode a sus necesidades del proyecto, a los requerimientos del ente financiador o a sus posiciones particulares. Dentro de la Declaración de Berlín se recomienda la licencia CC-BY. Ahorita les comento un poco más. También es importante que cada revista tiene su propio valor de APC. No hay una fuente centralizada, hay revistas que te pueden cobrar $2.000, otras revistas que te pueden cobrar o que tienen una APC de $4.000. En cuanto a Springer, tenemos también los acuerdos transformativos para 2025, 2026 y 2027. Estos acuerdos transformativos implican un crecimiento de 372 a 400 artículos dentro del listado de revistas híbridas que podemos publicar con Springer Nature. Tenemos alrededor de 2.089 revistas. También solamente se publican las revistas híbridas. Dentro de estas revistas tenemos unas licencias por defecto de CC-BY, aunque es posible que Springer dé algunas opciones adicionales por requerimiento de los propios investigadores. Sin embargo, la recomendación de Berlín sigue siendo CC-BY. Hay un APC estandarizado para 2025, está en $3.294. Pueden haber alguna que otra revista que tenga una APC mayor o superior, pero un 90% de Springer tiene el mismo valor de la APC para las publicaciones que se benefician con estos acuerdos transformativos. Con Taylor & Francis estamos operando para empezar el trabajo en la plataforma para poder empezar la aprobación. Dentro de Taylor & Francis solamente cubrimos las revistas híbridas que en Taylor & Francis se denominan Open Select. Taylor & Francis tiene revistas Open Access y tiene revistas Open Select. Nuestro modelo solamente, o nuestro acuerdo solamente cubre las revistas de Open Select. También tenemos una diversidad de licencias y también tenemos APC diverso para las editoriales con estas revistas. Un elemento importante que lo he señalado, pero voy a resaltarlo, es que con esas editoriales no tenemos valores ilimitados de publicación. Tenemos unos cupos que se le asignan a todo el Consorcio Colombia para cada uno de los años negociados. Por otro lado, en el convenio que firmamos con la editorial Oxford University Press, firmamos un acuerdo transformativo ilimitado en las revistas de Elsevier, de Oxford University Press. Dentro de las revistas híbridas tenemos 327 revistas donde pueden publicar sin límite alguno sus artículos y serán beneficiados por el acuerdo transformativo del Consorcio Colombia. Cada revista tiene su APC y además tenemos un descuento del 15% en el valor del APC para las publicaciones doradas. Recuerden, híbridas te permite tanto un modelo de suscripción como un modelo abierto, mientras que doradas son exclusivamente de acceso abierto. Las híbridas son publicación ilimitada con el APC cubierto por el acuerdo transformativo
las doradas, ustedes podrán disponer de un descuento del 15% por estar afiliados a una institución del Consorcio en Colombia. ¿Me confirman si me están escuchando bien? Si puedes hablar un poco más duro, César, sería Listo, genial. perfecto. Listo. Vale. La última que tenemos es con la editorial Sage. Con la editorial Sage también tenemos un acuerdo de publicación. El acuerdo, y quiero que me pongan atención aquí para evitar confusiones con el caso de Oxford, dentro de Sage las publicaciones en revistas doradas son ilimitadas. Pueden publicar tantos artículos como puedan someter en el periodo sin que haya restricción o sin que haya un cupo definido para la institución. En el caso de las revistas híbridas, no es ilimitado, sino que tenemos un descuento. El descuento para 2025 es del 80%. Es decir, si ustedes van a publicar un artículo bajo una revista híbrida de Sage, solamente pagarán el 20% de la PC. Si suponemos una PC de $3.000 en promedio, sería un valor de $600, si mi matemática no me falla, que tendrían que asumir, lo cual es un valor mucho más razonable para los distintos actores de las publicaciones. Cada PC tiene cada revista tiene su propia PC, por eso no les podemos definir un valor general que tendrían que asumir para esas publicaciones. Entonces recuerden, con Sage y con Oxford hay publicaciones ilimitadas en algunas de las revistas, ya sean híbridas o doradas, mientras que con Taylor, Springer y Elsevier tenemos unos cupos que es del Consorcio Colombia. La pregunta que me imagino que deben tener en su cabeza en ese momento es ¿cuántos cupos tiene mi publicación, mi universidad? Les voy a explicar la metodología. Si tienen dudas, anótenlas, guárdenlas, puede ser un poco complejo, porque en el Consorcio Colombia tenemos un reto muy importante. Es como una relación entre eficiencia y equidad. Por un lado, obviamente el objetivo que tenemos es agotar todos los cupos disponibles en cada año, porque son beneficios que hemos tenido como universidades y deberíamos disfrutarlos. También tenemos que reconocer la trayectoria de cada institución en su rango de investigación, cómo ha publicado, dónde ha publicado, qué peso tiene dentro de los artículos. Y también un objetivo que tenemos muy importante para 2025 es reducir los tiempos de espera para los investigadores. Sabemos que en algunos casos hemos sido lentos, les pedimos disculpas y vamos a mejorarlo dentro de este periodo. Pero aparte de esos criterios de eficiencia, también tenemos unos retos de equidad. Y esa es una particularidad del Consorcio Colombia que pocos consorcios en el mundo tienen. Un enfoque tan claro a la distribución equitativa. Y es que queremos beneficiar a todas las instituciones del Consorcio Colombia. Como les dije, el reto que tenemos es llegar al 100% de las instituciones beneficiándose de al menos un artículo en las editoriales en los años. Es el reto que tenemos. ¿Eso qué implica? Que tenemos que priorizar las instituciones con trayectorias emergentes en publicación. Darles como el primer lugar dentro de las distribuciones de los artículos que estamos realizando para que puedan acceder a los beneficios y puedan beneficiar a su comunidad investigadora con la visibilidad de sus artículos de investigación sin costos adicionales. Y también debemos respetar la autonomía de las instituciones. Por eso debemos consultar a las instituciones en qué forma desean utilizar los cupos de los acuerdos transformativos y no nosotros decidirlo tanto como de forma centralizada. Entonces nosotros jugamos con estas dos variables. ¿Cómo hicimos con estos elementos? Nosotros empezamos un proceso de distribución donde el primer paso fue la negociación. Negociamos con las editoriales, se negoció casi todo el año pasado preparaciones y diálogos con las editoriales para llegar a la distribución de los acuerdos. Luego tomamos la distribución de la producción de cada universidad en autoría de correspondencia. Recuerden que autor de correspondencia es la persona que se hace responsable de la información del artículo y es el enlace entre la editorial y el grupo de autores.
tomamos la información de 2020-2024 para, principalmente, evitar que un buen año o un mal año afecte al desempeño de la institución. Entonces tenemos un mayor tiempo para centralizar o para controlar mejor estas diferencias, y también utilizamos la producción como base de datos de Open Analytics para incluir varias cantidades de revistas que quizás no estén en las bases indexadoras Web of Science o Scopus. Luego quisimos distribuir, y lo lógico era, dependiendo del peso que tuviera cada universidad en esa producción histórica, distribuíamos los artículos según ese porcentaje. Pero eso implica que hay instituciones que quedarían con muy pocos artículos asignados, incluso con 0 artículos asignados. Y eso no es equitativo. Entonces nosotros no distribuimos el 100% de los cupos. Por ejemplo, en el exterior, supongamos que son 100 artículos, no distribuimos los 100 artículos entre las instituciones, sino que distribuimos entre 80 y 70. ¿Para qué? Para con el 20% restante hacer una distribución o una especie de bolsa para asegurar que las instituciones que quedaron con muy pocos artículos asignados disfruten de un artículo adicional. Si tu institución quedó, por ejemplo, con 0 artículos asignados, puedes contar con uno que va a provenir de la bolsa en cada una de las editoriales, ¿vale? Ya con esos elementos, ahí sí distribuimos cuántos cupos le correspondieron a cada institución. Datos importantes que les sirve de referencia. Con Springer Nature identificamos 2.470 artículos con correspondencia del Consorcio Colombia entre 2020 y 2024. En el caso del Elsevier identificamos 5.975, Intel Oran Francis 934. ¿Por qué solamente estas 3 editoriales con distribución? Porque son las editoriales con las que tenemos cupos limitados. Con las otras, al ser ilimitados, pues no tenemos la necesidad de hacer esa distribución. La meta en el mediano plazo es tener un acuerdo ilimitado con las distintas instituciones. Pero, además, tenemos un criterio. Encontramos que hay instituciones que quedaron con 0, 1 o 2 artículos asignados en las editoriales. A esas instituciones les denominamos Grupo 1. Instituciones que dentro del CEIER, por ejemplo, quedaron con 3 o más artículos asignados, la Nacional, la de Antioquia, la Javeriana u otras, se denominan Grupo 2. Eso es muy importante. Segundo, nosotros distribuimos semanalmente los artículos. ¿Para qué? Para asegurar que en la última semana de diciembre estén al menos un artículo disponible o una cantidad de artículos disponibles para ser distribuidos. Por ende, ¿cómo definimos la distribución dentro de cada semana? Hay 4 grupos de prioridades. ¿A quiénes les mandamos los artículos de inmediato con mayor seguridad? A las instituciones del grupo 1, que no hayan utilizado sus cupos asignados. Es decir, si tu institución le asignamos 2 artículos y apenas ha utilizado uno o no ha utilizado ninguno, sabes que va a ser el más alto dentro de la prioridad de las instituciones. Es decir, en todo el listado de las distribuciones vamos a tener a la prioridad 1 como las primeras que vamos a mandar. Cuando agotamos esa prioridad 1, vamos a tener la prioridad 2, instituciones del grupo 2 con artículos disponibles. La misma lógica, solamente que instituciones con 3 o más artículos asignados. Pero aquí viene lo más importante. Se accede supongamos que la prioridad 1, una institución banda 3, que quedó con 2 artículos asignados, ya le aprobamos los 2 artículos asignados más uno de la bolsa. En teoría ya estaría en estado de sobrecupo. Esa institución puede seguir accediendo a artículos en una semana específica en caso de que no hayan llegado suficientes demandas de la prioridad 1 y la prioridad 2. Si se ha dado esa situación, activamos la prioridad 3 e incluso podemos activar la prioridad 4. ¿Qué significa esto? Que hay instituciones que pueden disfrutar de más artículos asignados de los beneficiados al inicio
siempre y cuando no haya tanta demanda de los distintos actores de las instituciones. Tenemos casos concretos, por ejemplo, se le asignaron 8 artículos inicialmente en una editorial a una universidad y al final les terminamos aprobando 15 o 18 artículos dentro de la misma editorial. Por ende, en el documento que está en el QR, donde explicamos toda la metodología paso a paso y se la pueden leer para tener mayor profundidad, señalamos que esa asignación es inicial, no es una asignación final. La asignación con la que finalmente se lleguen las instituciones depende del uso que estén realizando permanentemente en las instituciones de los acuerdos. También es importante por qué funcionamos de manera semanal y por qué funcionamos de forma prioritaria. Dentro del acuerdo de 2022 hicimos un periodo en que la asignación dura desde enero hasta septiembre. Esa asignación implicaba que si una institución agotaba sus cupos en marzo, tenía que esperar hasta octubre para ver si podía beneficiar más artículos de los inicialmente asignados, lo cual es un tiempo de espera muy alto. Lo que hicimos fue habilitar una redistribución semanal para facilitar la producción de la información. ¿Cómo el resumen de la distribución? En el Sevier repartimos el 80%, en Taylor and Francis el 70%. Eso nos quedó que para el grupo 1 asignamos 33 artículos en Sevier, 40 en Spring Nature, 21 en Taylor and Francis. Para el grupo 2 asignamos 334 en el Sevier, 254 en Spring Nature y Taylor and Francis 27. Y eso es importante, cada semana vamos a enviar 9 artículos del Sevier, al menos 8 artículos de Spring Nature y al menos un artículo de Taylor and Francis. En caso de una semana específica no se hayan agotado 9 artículos, sino que se hayan agotado 5 cupos, la semana siguiente vamos a enviar 14. El objetivo es tener una distribución lo más eficiente posible para en las últimas semanas de noviembre o diciembre tener cupos para las instituciones. Segundo elemento importante, si bien las instituciones pueden disfrutar de más cupos de los asignados inicialmente gracias a este esquema de prioridades, también es posible que en las últimas semanas del año ya la institución no tenga tanto acceso a los artículos, a los cupos que se manejen dentro del Consorcio Colombia. La razón es que puede ser prioridad 2 y le estamos dando prioridad 1 y ellos están utilizando los cupos en esas semanas, o que pueden haber otras instituciones de grupo 2 que tienen prioridad por los ítems de desempate que están explicados en este modelo, en la QR. Esta es la distribución por banda entre las distintas instituciones. Les recuerdo que la banda de las instituciones depende tanto de la cantidad de estudiantes que tenía la universidad en 2017 como de los artículos que estaba publicando en ese año. Para la distribución de los cupos no utilizamos ese criterio de las bandas, sino que utilizamos más el criterio de la producción de los distintos investigadores y de las distintas instituciones. Sin embargo, la correlación entre banda y entre los cupos que asignamos es casi 1. Es muy parecido. Las instituciones de las bandas más altas tienen más cupos asignados, pero buscamos darle prioridad a instituciones con trayectoria emergente en investigación o con menor cantidad de estudiantes. Es un equilibrio que hemos realizado. También hay unos elementos adicionales que debemos tener en cuenta. Recuerden, la asignación es inicial. Pueden utilizar más artículos de los que les beneficiamos al principio. También es posible que las instituciones se hayan quedado sin utilizar los cupos asignados dentro del acuerdo transformativo. Se nos ha dado casos. Por eso les digo que no llegamos al 100% en las instituciones. Y por eso el mecanismo de asignación es muy dinámico para hacerlo más eficientes en los usos de los artículos. También los autores tienen la posibilidad de decidir, en caso de que la institución no beneficie un artículo en particular por las razones que tenga la institución, el autor puede elegir si publica en abierto o por suscripción. Si decide publicar en abierto, ya definirá la institución o el autor si asumen el APC o no. Tenemos un objetivo muy importante para este periodo. Es fundamental reducir el tiempo de decisión y el tiempo de fricción para los investigadores.
El año pasado estuvo entre 18 y 20 días desde que aparece el artículo en plataforma hasta que lo aprobamos. Queremos reducirlo a menos de 15. Esa es como la meta que nos estamos imponiendo para ser más eficientes y disminuir la fricción a los investigadores y las inconformidades al respecto. Hasta ahí la distribución. Ahora, ¿cómo nos beneficiamos? El proceso de beneficio tiene 4 pasos. El primero es la elección de la revista por parte del autor. El segundo es la aprobación del artículo por parte de la revista. El tercero es la distribución de esos cupos y esos esquemas de prioridad por parte del operador consorcio. Y por último, la decisión de la universidad si beneficia o no beneficia el artículo. Les vamos a dejar una serie de enlaces. Voy a dejar de compartir pantalla un momento para compartir todo mi computador. Denme un momento, por favor, para mostrarles los distintos requisitos de o recursos de las plataformas. Listo. Tenemos 5 recursos. Listo. Tenemos 5 recursos. Acá no incluye, sin embargo, no hay un recurso específico para Oxford University Press, es un ejercicio más tradicional. El primer paso que debemos realizar es elegir las revistas. ¿Cómo podemos elegir las revistas? Cada una de las editoriales tiene un recurso, así, que se llama, por ejemplo, en el caso del Elsevier, se llama Journal Finder. Les voy a mostrar muy sencillo la lógica de esos recursos. Aquí en esta plataforma ustedes ponen el título del artículo o el resumen del artículo y les va a recomendar distintas revistas. Voy a hacer un ejemplo general, lo voy a hacer con cada una de las editoriales. Y ya con esas palabras nos recomendará el listado de las revistas. En el caso del Elsevier, vamos a elegir o están cubiertas las revistas que tienen esto. El modelo tanto Open Access como el modelo de suscripción. Y esto ya les hace una recomendación personalizada de cada una de las revistas que se ajustan mejor a su tema de investigación. Ese es el recurso para Elsevier, para Springer. Aquí nos recomienda cuáles son las revistas y aquí nos dice si es híbrida. Las híbridas recuerden que están cubiertas, las Open Access no están cubiertas, ¿vale? Les dejo también el enlace en el chat. En el caso de Taylor & Francis también tenemos el recomendador. Este recomendador nos da el listado de las revistas, buscamos aquí y nos indica las revistas en las cuales se pueden publicar. Lo clave es Open Select dentro de estas publicaciones. Y el último que les voy a mostrar es el de Sage, donde nuevamente palabras claves y buscamos las revistas. En este caso, recuerden, si Gold Open Access es el 100% del descuento, suscripción, el 80% de descuento. Esos son los recursos donde ustedes pueden hacer la búsqueda de las revistas. Perdón, no les copié los de Sage y los de Taylor. Es aquí. Listo. Y me vuelvo a la presentación. Listo. Entonces, lo primero es elegir buscar en esos recursos las revistas que más se ajustan a nuestros perfiles. El segundo paso es dirigirse a la página del Consorcio Colombia. Aquí está el QR. Mi compañero Marco también les podrá generar el enlace. Allí le recomendamos confirmar el estado de la revista, las revistas que ya eligieron, identificar las que sí estén en estos listados que tenemos acá, verificar en la página de la revista si es híbrida o si es Open Select, y en caso de tener dudas después de ese proceso, podemos ir a contactar ya sea al gestor de investigación, a su biblioteca o a nosotros con preguntas específicas. ¿Dónde lo pueden encontrar? Esta es la página del Consorcio Colombia. Nos desplazamos hacia abajo y aquí encontrarán el listado de revistas para las 3 editoriales que les he mencionado. Entonces, verificar que la página de la revista diga híbrida o Open Select
verificar que la revista está en esos listados y en caso de dudas contactarnos. ¿Qué hacemos una vez que el artículo ha sido aceptado? Es decir, ustedes someten el artículo como cualquier revista. No hay procesos especiales, no hay información adicional, nosotros no intervenimos aquí. ¿Por qué? Porque uno de los criterios de la negociación es las ediciones comerciales se separan de las ediciones editoriales. No queremos trato preferencial, no queremos mayor probabilidad de publicación. Siga el curso editorial como dictan las buenas prácticas de publicación científica y revisión por pares. Supongamos que se hace todo el proceso y el artículo es aceptado. A cada uno de ustedes les llegará un correo. Ese correo le llega al autor de correspondencia y le dará un enlace con donde continúa el proceso de publicación del documento. Un elemento muy importante es elegir la licencia. Ese es como un requisito para poder continuar, porque la licencia implica qué uso legal se le puede dar al documento. Y una vez ha firmado la información de la licencia, hay que llenar unos campos adicionales que pide la revista para el autor de correspondencia y los distintos autores. Es muy importante en este caso que la universidad del autor de correspondencia esté asociada al Consorcio Colombia. Si la universidad no está asociada al Consorcio Colombia, no nos va a aparecer en el dashboard porque no va a poder utilizar los beneficios de los acuerdos transformativos. Es un criterio muy importante que debemos tener en cuenta. Entonces, el autor de correspondencia diligencia información a la que está afiliado. ¿Qué nos va a pedir? La licencia. Recuerden que hay unas licencias Creative Commons. Las licencias tienen distintas restricciones sobre lo que se puede utilizar o la forma en que se puede utilizar el documento por otros actores. Esa gráfica, ahí está el enlace, está desde la más libre, arriba, hasta la más cerrada, abajo. Lo más libres son licencias 0, CC0, donde no hay ninguna exigencia de alguien frente a la obra que estamos publicando. Es decir, si yo publico una obra con licencia CC0, es perfectamente factible que la persona cambie el nombre y lo ponga como su propio nombre sin cambiar nada. No es ilegal, no es ético, pero no es ilegal. La licencia que se recomienda en la declaración de Berlín es la licencia CC-BY. ¿Qué implica esto? Que cualquier persona puede utilizar nuestro artículo para cualquier fin que esa persona desee. Lo único que tiene que hacer es decir que nosotros somos los autores de la obra. Es decir, no puedes conocer que el origen de los datos, el origen de la información somos nosotros. Pero sí puede utilizarla para hacer obras derivadas, para hacer explotación comercial y demás. Esa la recomienda la declaración de Berlín. Listo. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta? Porque la pregunta es, ¿qué criterios me piden o qué condiciones me piden para yo ser beneficiado? Como consorcio, nosotros solamente pedimos dos cosas. Uno, que el autor de correspondencia tenga un vínculo con la institución del Consorcio Colombia. Y como vínculo, entiéndase, docente, estudiante o administrativo. Para nosotros es independiente. Segundo requisito, que la universidad autorice beneficiar ese artículo por los acuerdos transformativos utilizando uno de los grupos asignados. Si la universidad no decide autorizarlo, nosotros no podemos beneficiar el documento. No obstante, las universidades sí pueden tener criterios particulares para asignar los acuerdos transformativos o para apoyar o no a un artículo específico. Hay universidades que solamente apoyan cierto cuartil, hay universidades que solamente apoyan un artículo por profesor por año, hay universidades que no apoyan a estudiantes, otras que sí. Los criterios son transparentes para nosotros, independientes. Nosotros aceptamos la decisión que tome la universidad. Puede haber algunos casos donde nosotros dialoguemos con la universidad para verificar si se puede cambiar la decisión, pero si la universidad decide que no, nosotros respetamos la decisión que la institución tome. Eso es muy importante por si tienen preguntas de qué criterios utilizan para ser beneficiado. ¿Cómo pueden conocer los criterios específicos de la universidad? Ya es hablar con el gestor de investigación de la dirección de investigación o con la biblioteca. ¿Cómo es el mapa general del proceso? Una vez ustedes nos envían la solicitud, es decir, una vez firman la licencia y continúa el proceso de aprobación,
Nosotros organizamos cuántos artículos hay disponibles para enviar en las instituciones cada semana. Los estamos enviando los lunes. Las universidades tienen un plazo de alrededor de 15 días para tomar decisión frente al artículo y nosotros ya la ejecutamos en la plataforma. Hay algunas veces en que se dan demora en ese proceso. Se identifican que desde que les aprobó el artículo ya ha pasado unas 2 semanas y, y el artículo no ha sido publicado, o sea, no se ha llegado una comunicación de la revista o con el apoyo o el no apoyo del artículo, les recomendamos comunicarse con nosotros o con la universidad. Esto para facilitar el ciclo de decisión y el ciclo de ejecución de los acuerdos transformativos. Si no se utilizaron todos los artículos en una semana específica, los acumulamos para la siguiente semana. Sí, es posible aprobar artículos bajo prioridad 3 y prioridad 4. No todas las semanas se utilizan todos los cupos e incluso semanas donde tenemos espacio para 9 y mandamos 5. Es muy dinámico el ciclo de producción. Muy importante también, en caso de que la universidad decida que no se beneficia el documento, a ustedes les va a llegar una información solicitando que si publican bajo suscripción sin pago de APC o en abierto asumiendo el APC. La instrucción es muy clara, sin embargo, les recomendamos especial cuidado en el caso del Sevier, donde ustedes deben responder el correo que les envíen señalando que no desean publicar en abierto, sino que desean publicarlo en suscripción. Esto, evidentemente, en caso de que no deseen que quede en abierto y no pagar APC. Entonces, muy importante, anoten esto, en caso de que no se beneficie un artículo en el Sevier, respondan el correo con la información que se les envía. ¿Vale? Finalmente, les queremos mostrar 4 recursos opcionales que tenemos en el Consorcio Colombia, también para apoyar las publicaciones. Nuevamente, el primero es un acuerdo transformativo que tenemos firmado con Cambridge University Press. Es un acuerdo transformativo ilimitado por la suscripción de revistas híbridas. ¿Por qué lo diferenciamos? Porque ese acuerdo transformativo no es para todas las instituciones, sino aquellas instituciones que decían suscribir a Cambridge como un recurso opcional. Sobre todo para los asesores de investigación y bibliotecas que nos acompañan, recuerden que está la opción de Cambridge University Press como un recurso opcional. Aquí tenemos alrededor de 200, 300 revistas donde también pueden publicar ilimitado bajo los acuerdos transformativos. En Plus también tenemos un acuerdo de publicación. Este es un acuerdo de publicación ilimitado para todas las revistas de la editorial Plus. Son alrededor de 12 publicaciones. En general, todo lo que hemos identificado en los datos del Consorcio Colombia, un 90%, un 85-90% de las revistas que estamos apoyando son Q1 o Q2. Pueden haber algunas Q3 o Q4, pero la gran mayoría son Q1 y Q2. Lo mismo es el caso del Plus. Lo recomiendo mucho para las instituciones de la banda 2B, 2C, 3A, 3B, porque con el valor de una PC tienen publicaciones ilimitadas durante todo el año. Ya es bueno que analicen con sus equipos de decisiometría si valdría la pena suscribir Plus con un recurso opcional. Y también les quiero mostrar 2 recursos opcionales que tiene el Consorcio Colombia. Son valores agregados, son de libre uso para cualquier persona del mundo. Tiene o no tiene que estar en el Consorcio Colombia, es independiente, cualquier persona lo puede cargar. La primera es en la página del ciencianacional.co, que mi compañero Marco Catalina les dejará en el chat. ¿Esto qué es? Es la posibilidad de acceder a la edición colombiana, a los artículos editados por revistas colombianas. Pueden realizar una búsqueda. Tenemos 34 instituciones, 370 revistas, 119.000 artículos, más de 200.000 autores. Voy a hacer la misma búsqueda. Y aquí lo que pueden encontrar es un recurso como SciDirect, como... esperen, esto. Como SciDirect, como... no sé, ESCO, pero solamente para la edición colombiana. ¿Eso con qué fin? Para poder dar visibilidad a las instituciones, a las revistas del país. Está lento mi internet. Aquí pueden realizar la búsqueda y les van a salir los artículos que han sido editados por el país.
pueden iniciar sesión, se pueden registrar y les genera alertas, les genera ya sea por la revista, ya sea por comunidades demás. Y lo importante es que ustedes pueden hacer directamente el artículo en la página de la revista, buscando que la universidad se beneficie de las métricas de acceso a la información. Pueden buscar por autor, materias, fecha, idiomas, etc. El otro recurso, también valor agregado al que tienen acceso ustedes, es Widocall. Widocall es una plataforma donde aparecen nuestros investigadores en nuestra comunidad. Es una plataforma que busca integrar automáticamente la información a partir de ORCID para identificar expertos en distintos campos del conocimiento. Nuevamente, la información aquí se carga automáticamente a partir de ORCID. Ustedes deben aceptar el vínculo de Widocall de su ORCID y ya con eso generan conexión para aparecer en esa plataforma que he hecho desde el Consorcio de Colombia. Está lista de publicaciones, está también la red de coautores y ustedes pueden conectarlo, perdón, con los enlaces a Civilab, con los enlaces a Google Scholar y demás. Y podemos construir redes de conocimiento para cada uno de los autores. Ese es como el proceso general de nuestros valores agregados del Consorcio de Colombia. Aquí están los QR de contacto, también mis enlaces de la página del Consorcio de Colombia, la página de Consortia, mi correo laboral. Y ahí en los QR pueden hacer también información de contacto de nosotros. Les agradecemos mucho el espacio, mucha la participación. Es muy importante para nosotros que se encuentren aquí, que nos acompañen, que crezcamos juntos como comunidad científica o como Consorcio Colombia. No crean que les miento cuando Colombia se ha vuelto un referente mundial en el acceso abierto, gracias a todas las revistas de Diamante, pero gracias también a los acuerdos transformativos y lo que necesiten cuenta con nosotros. Entonces quedamos atentos al espacio de preguntas. Listo, perfecto, César. Muchas gracias a las personas que participaron activamente en nuestra sesión. Te voy a ir pasando una serie de preguntas que fueron surgiendo en el transcurso de esta sesión el día de hoy. La primera, muchas de las personas conectadas tienen dudas acerca de cuáles son las bandas y su distribución. Entonces, como aclarar exactamente a qué se hace alusión cuando hablamos de las bandas y Listo. también cómo se relaciona con la distribución de los acuerdos. Perfecto. Mira, las bandas es un mecanismo que definió el Consorcio de Colombia en 2018 para poder definir cuánto pagaba cada institución en su suscripción al Consorcio de Colombia. En ese sentido, las bandas tomaron como criterio, o el Consorcio de Colombia tomó como criterio, cuántos estudiantes tenía la institución en ese año, si tenían programas de doctorado, si no tenían programas de doctorado, si tenían publicaciones en Scopus, si tenían perfil de Scopus, si no, y distribuyó las instituciones en 10 bandas. Esas bandas determinan el peso el peso no, el monto que pagaría cada institución por ser parte del Consorcio de Colombia. Dentro de la página del Consorcio de Colombia está la información de los criterios que utilizaron para cada una de las bandas y también la distribución de las instituciones por bandas. Listo, perfecto. César, ya en un momento les coloco el enlace con relación a lo de la distribución por bandas que acaba de mencionar César. Otra de las preguntas que fue muy frecuente es la de si en la universidad en que trabajo no está el Consorcio Colombia, ¿podría publicar a través de estos acuerdos? No, lamentablemente por el momento no tenemos, solamente podemos cubrir las universidades que hacen parte del Consorcio Colombia como autoridad de correspondencia. En ese sentido, sí es un criterio, como les decía, que la institución de afiliación del autor de correspondencia esté afiliada al Consorcio Colombia. Listo, perfecto. Esta es un poco más técnica. Cuando se habla de suscripciones, ¿es a través de una revista o una base de datos como Scopus? ¿Las revistas hacen suscripción con investigadores o con bases de datos como Web of Science? Ya que Listo. mencionaste estos dos recursos. Entonces, mira, hay que hacer una diferencia entre suscripción e indexación. Suscripción es cuando nosotros como institución pagamos una suscripción o pagamos unos recursos
para poder acceder a los contenidos de ciertas revistas. Voy a hacer un ejemplo muy fácil. Cuando nosotros pagamos Netflix, nos estamos suscribiendo a Netflix para poder disfrutar de todas las películas y series que tiene Netflix. Entonces, cuando hablamos de suscripción es eso. Nosotros pagamos la suscripción a la revista para poder leer todos los artículos que se publican en la revista. Otra cosa es la indexación. Indexación es cuando una revista es indexada por otras bases de datos especializadas como Web of Science, como Scopus, como Index, como Reale, como Cielo. Entonces, en ese caso, las revistas que pueden estar o no en el Consorcio Colombia. Es importante el dato que les decía, un 85-90% de las revistas del Consorcio Colombia están en los cuartiles Q1 y Q2 de Web Science o Scopus, por tanto entran dentro del modelo de medición de MinCiencias. Excelente, César. Tenemos otra pregunta también relacionada con esta parte más técnica y de conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre Open Access y Open Select? Es más una definición de términos. Entonces, Open Access se refiere a las revistas doradas, revistas que no son solamente revistas de acceso abierto. Open Select es una revista que dentro de Taylor and Francis es híbrida, que te permite seleccionar si quieres publicar como abierto o si quieres publicar como cerrado. Perfecto. Tenemos una pregunta relacionada con cómo ha sido la ejecución de los acuerdos transformativos. ¿Nos puedes mostrar nuevamente la diapositiva en la que se habla de cómo fue la ejecución en estos últimos 3 años? Dale, les voy a mostrar la diapositiva de ejecución de los últimos 3 años. Ahí la tengo generalizada. Tenemos 5.100.568 artículos. Hemos hecho uso del 100% de los acuerdos transformativos prácticamente, excepto en 2023, donde tuvimos un caso de varios rechazos por parte de las instituciones en Springer, que ya corregimos en 2024. Hemos hecho un muy buen uso de los acuerdos transformativos entre las distintas instituciones. Sí, se han dado casos de instituciones que no han hecho uso de sus acuerdos transformativos, pero en ese caso, esos cupos gracias a las proyectos, se han redistribuido entre otras instituciones. Excelente. Muy de la mano con esta serie de preguntas de aclaración, quieren también saber cuál es la diferencia entre una revista, una editorial y una base de datos. Creo que eso me puede ser yo también. Voy a intentar dar respuestas. Si me equivoco del todo, Marco, me corregís por mí. Te apoyo, tranquilo. Listo. Una revista, digamos, a ver. Ya, bueno, pongamos el caso de televisión. Pensemos en RCN. RCN tiene un canal que es RCN Nacional, luego tiene otro canal que es RCN Internacional, luego tiene RCN Telenovelas, luego tiene RCN NTN 24, etcétera. Tiene distintos canales, pero sigue siendo la misma casa productora. ¿Qué quiere decir esto? Una editorial es como esa casa productora. Es una empresa o una organización que se especializa en edición de documentos científicos, pero puede elegir distintos canales o distintas revistas para esos artículos científicos. Entonces, la productora es como la editorial, RCN Editorial. Cada canal es una revista específica y dentro de cada canal se transmiten programas distintos. Es decir, cada revista o cada artículo es como un programa dentro de ese canal. Es como un espacio de orden. La editorial es la empresa o organización, la revista es el canal o el espacio donde se publican los artículos y el artículo es el producto en sí de conocimiento. Perfecto, sí, complementando un poco para entender, la base de datos es la herramienta a través de la cual nosotros podemos consultar esos artículos académicos que son presentados por una casa editorial. Entonces, la base de datos es la herramienta, el grupo editorial es el organizador y la revista el medio por el cual se publica la información. Listo, César, que por acá tenemos otras preguntas. Esta de los cumplimientos ya. Perfecto. ¿Quieren saber cuál es el valor estándar para publicar una PC? Mm, estándar es difícil de hablar. Podríamos hablar de un promedio. Lo que hemos identificado en el promedio en Consorcio Colombia para los 3 años fue un promedio de $3.236. Pero como les decía, eso varía de revista a revista.
perdón, de revista en revista y también varía por las políticas editoriales. Por ejemplo, Colombia entró dentro del programa piloto del CEBIER a pagar un 50% del APC que se paga en Estados Unidos por una línea de equidad. Springer sí tiene una línea más directa dentro o estándar dentro de distintas revistas, pero tanto a nivel Colombia como a nivel mundial se puede hablar de unos 3.200, 3.200 de promedio APC. Excelente. César, las siguientes preguntas se relacionan directamente con las licencias Creative Commons. Sí. ¿La licencia Creative Commons solo la puede indicar cada revista según sus políticas? Hay distintos mecanismos, pero la respuesta es no. Mira, hay editoriales que tienen una política centralizada de Creative Commons, como ha sido Springer en los últimos años, donde solamente manejan CC BY. Hay otros casos, otras editoriales, donde le deja la potestad a cada revista de que defina sus propias políticas editoriales de licencia. Entonces, que tenga cuál es la licencia de la editorial. Por ejemplo, en Colombia, varias universidades que tienen editorial definieron la misma licencia para todas sus revistas. O hay revistas que definieron su propia licencia para todos sus artículos. Y hay otras revistas u otras editoriales que le dejan la decisión a cada uno de los actores sobre cuál es el tipo de licencia que desean para su artículo específico. Entonces, eso varía mucho incluso a nivel de la revista. Hay unas que te dan la opción, otras que ya te lo definen por defecto. Por eso es muy importante conocer las políticas editoriales de la revista antes de someter el artículo. Es fundamental esa lectura, incluso es uno de los temas más importantes en nuestras charlas que brinda el Consorcio de Colombia sobre selección de revistas, es eso. Excelente. También relacionado con la licencia Creative Commons, ¿la selección de una licencia Creative Commons influye en el pago eventual que se debe realizar? En el deber ser, no. Y bajo los acuerdos transformativos o bajo acuerdos que tiene el Consorcio Colombia, no. No obstante, sí sabemos que hay editoriales que no necesariamente están en el Consorcio Colombia, bueno, que no están de las que el Consorcio Colombia, no sé si, creo que ninguna, donde sí están haciendo un cobro diferencial si se utiliza una licencia CC BY o una licencia CC BY no comercial. Entonces, si hay revistas que tienen cobro diferenciado dentro del Consorcio Colombia y todo lo que les presenté hoy, no, pero en otras editoriales por fuera sí se puede dar esa situación. Por eso, repito, muy importante, lean las políticas editoriales de la revista antes de someter el artículo. Es excelente. Esta es información para las preguntas para las personas, perdón, que preguntaron sobre la grabación. Vamos a estar compartiendo las memorias, la presentación y la información de los enlaces que revisamos el día de hoy con mi compañero César Payares. Y finalmente tenemos, creo que es la última pregunta que aparece en el chat en este momento. Entendí que hay cupos ilimitados en editoriales como PLOS para instituciones miembro del Consorcio Colombia. Quiere decir que una universidad puede publicar un ilimitado número de artículos en journals de PLOS en un año si está suscrita al Consorcio Colombia. Voy a hacer un claro. Eso, PLOS, es un recurso opcional. Entonces, no todas las instituciones del Consorcio Colombia decidieron optar por el recurso opcional de PLOS. Pero para aquellas que sí hayan decidido optar por el recurso opcional, es ilimitado. Voy a mencionar algunos casos: Universidad del Bosque, Universidad de la Amazonía, Universidad Tecnológica de Pereira, hacen parte del convenio con PLOS. Entonces esas universidades sí pueden publicar artículos ilimitados en esas editoriales. Un elemento también importante que se me olvidó decir: en el caso de PLOS y de Sage, no intervenimos ni las universidades ni el operador del Consorcio Colombia. Simplemente hacemos seguimiento y hacemos gestión y resolvemos los problemas. Pero es importante que utilicen el correo institucional para poder aplicarse a los beneficios, ¿vale? Listo. Creo que ya con esto podemos ir dando cierre. Para las personas que preguntan por los listados en el chat, en las memorias vamos a compartir el portal principal del Consorcio Colombia. También vamos a revisar el enlace de las revistas de Taylor and Francis, que fue algo que nos preguntaron constantemente, ya que los está llevando a un portal y quieren revisar ese listado dentro de donde aparece el botón del enlace. César, agradecerte por este espacio tan importante, por aclarar todas estas dudas y inquietudes
dudas que fueron surgiendo en el transcurso de la sesión. Creo que tenemos una persona con la mano levantada. No sé si desea esa persona que le activemos como tal el micrófono o quiere colocar su pregunta en el chat ya para ir dando cierre como tal a esta sesión. Ah, perfecto. Era con relación al listado. Tengo a dos personas con la mano arriba, a Fernando y a Armando, perdón, Armando Arteaga y Fernando. No sé si quieren como tal colocar la pregunta en chat o desea que habilitemos sus micrófonos para algo en particular.